Bueno, buenos días. Muchas gracias a ACDE por la invitación. Es un compromiso doble por el hecho de no ser nacido en Uruguay, aunque sí haber tenido en las últimas prácticamente 3 décadas, digamos, inversiones y trabajo aquí en el Uruguay. Respecto a la primera pregunta, lo mío es básicamente testimonial. Yo vine por primera vez al Uruguay en tren de inversor en los años 80. En Uruguay en aquel momento había estallado lo que se llamaba la tablita cambiaria y mi primera inversión en el Uruguay fue en un establecimiento agropecuario intermedio, no muy importante, que tuve algo alrededor de 8 o 9 años. Me sentí cómodo. Sentí que las características o las reglas en las que se desenvolvía el Uruguay, al menos con relación a lo que yo estaba acostumbrado en mi país, eran totalmente razonables y a pesar de que unos años después, como dije, vendí ese campo, en el año 94 decidimos como empresa hacer una inversión más significativa entrando en algo ya de tipo industrial, como fue la compra de un frigorífico. Lo compramos en un llamado a licitación o concurso de precios que organizaba en aquel momento la Corporación Nacional del Desarrollo. Se estaba desprendiendo en aquel momento de empresas que había tomado en algún momento a su cargo. Y lo que pude verificar, porque fue la recomendación que en aquel momento tenía como empresas familiares de Argentina, ir con mucho cuidado, venir al Uruguay con mucho cuidado, no hacer absolutamente nada que no fuera lo que correspondía, pero al mismo tiempo tratar de ver si había o no cosas que enturbiaran la claridad de los negocios. La licitación fue limpia. Yo recuerdo que no ganamos en la primera vuelta, pero quien ganó la licitación después se retiró y entonces llamaron al segundo oferente y así fue que nosotros ingresamos en lo que después fue Establecimientos Colonia, que originalmente era parte del grupo Colonia Canelones. Esta compañía, digamos, hicimos un esfuerzo inversor bastante grande, tuvimos años duros y no duros, años buenos, muy buenos y algunos no tan buenos, pero quiero acá marcar lo que sí son elementos concretos que para mí Uruguay tuvo y yo quisiera que se potencien siempre, que es claridad de reglas. Incluso en algunos momentos, sobre todo en los cambios de gobierno, que afrontamos 3 cambios de gobierno en los años que estuvimos con esta compañía, tuvimos algunas preocupaciones o sustos previos, digamos, a los cambios de gobierno, sin embargo, no hubo cambios de fondo. Y cuando hubieron cambios de fondo, sobre todo en alguna estructura impositiva, eran cambios que venían bastante debatidos o digamos, donde uno tuvo también oportunidad de expresarse y pelear determinadas situaciones. Después, en la segunda parte, voy a hacer alguna mención o crítica a cosas que me parece que frenan las oportunidades. Pero quiero decir que fue un elemento muy positivo la claridad de las reglas y la transparencia con que se hizo ese proceso licitatorio por parte de un organismo del Estado. Lo segundo es que cuando uno viene al Uruguay por primera vez y va a hacer un emprendimiento industrial, obviamente por muy cercanos que seamos, somos extranjeros. Y entonces uno está muy pendiente de lo que pudiera ocurrir y más particularmente en los últimos años, frente a hechos como fue el corte de los puentes o lo que fuera, uno tiene como la sensación de que puede haber como un rechazo inicial, o estos argentinos que se vienen a llevar todo por delante o cosas por el estilo. La verdad es que uno hace un esfuerzo porque eso no pase, pero nosotros tampoco tuvimos, honestamente, inconvenientes de ningún tipo en ese sentido. En el año 2007 nosotros tuvimos una oportunidad muy buena de vender nuestro paquete accionario y vendimos a un grupo brasileño internacional muy grande, Establecimientos Colonia, y me acuerdo que en el momento que se hizo el traspaso a la compañía internacional que se hizo cargo, asistió en aquel momento el senador Mujica,
Y él mismo se me acercó y me dijo, mire, nos gustaría que usted siguiera trabajando en el Uruguay. Y la verdad es que tampoco hacía falta que me lo dijera, teníamos la convicción a nivel familiar incluso de que nos interesaba continuar en este país. Nos sentimos cómodos, sentíamos que las reglas se mantenían, atravesaban los gobiernos. Esto es algo que nosotros quizás no estamos acostumbrados en la Argentina, que a veces se cambian las reglas dentro del mismo gobierno, pero lo cierto es que pudimos encontrar siempre un clima normal, transparente, muy buena información, muy buena estadística, muy al día. Esas cosas son valores que quien viene de afuera y que no está a veces las 24 horas de todos los días de la semana, porque yo no me instalé a vivir en Uruguay, yo venía un día o dos por semana y nada más, pero el tener muy buena información de lo que sucede, muy al día, y ver a las instituciones funcionando normalmente, es un valor muy fuerte. Nunca tuvimos dificultades tampoco para conseguir audiencias. Parece una tontería lo que digo, el conseguir una audiencia. Para mí eso es un valor, que alguien lo reciban a la hora que se acordó y en las condiciones que se acordaron, y la reunión dura el tiempo que tiene que durar sin interrupciones. Desde afuera eso tiene mucho valor. La no existencia de dobles mercados, de mercados negros o mercados blancos o mercados grises. Esto tiene que ver con la transparencia que mencionaba antes. Por supuesto que hay otra atracción que es de fondo, que es que Uruguay tiene mucho por hacer. En muchos rubros hay cosas para hacer y uno encuentra que hay actividades en las que vale la pena y que uno siente que puede agregar un valor. En nuestro caso hemos tratado muchas veces de pensar, pero que ese valor sea algo transable internacionalmente, porque como el mercado uruguayo es un mercado doméstico reducido, uno cuando piensa en una inversión de tipo industrial sobre todo, piensa en la salida exportadora. Tener bajos costos de operación en exportaciones, etcétera, toda esa operatividad ha sido crítico para nosotros y ha sido siempre un valor. Y eso es lo que ha hecho que volvamos a insistir después de haber vendido y estemos encarando nuevas inversiones en Uruguay sin ninguna sensación de inseguridad ni nada por el estilo. Confieso que participé en el almuerzo que hubo en Punta del Este con el presidente Mujica. No me sorprendió lo que dijo, porque lo conocía de antes. Él había sido ministro de Agricultura y Ganadería y teníamos relación en nuestra actividad industrial con él, así que más o menos imaginaba lo que pensaba. Fue una reafirmación. Pero, y para redondear en esta primera parte, diría que yo a todo este conjunto de cosas le llamo la atmósfera, la atmósfera con la que uno se mueve o ingresa en un mercado que no es su casa, que no es el lugar donde nació y donde tiene que de alguna manera introducirse, presentarse, iniciar un emprendimiento y tratar de agregar valor en ese lugar. Al menos en nuestro caso, con la responsabilidad que implica decir, bueno, acá además somos extranjeros, tenemos que hacer las cosas bien, no podemos salir en el diario porque hemos hecho algo incorrecto o lo que fuera, pero al mismo tiempo encontrando un ambiente que no está en contra ni frente a lo extranjero, en nuestro caso tampoco en contra por el hecho de nuestra argentinidad, y sobre todo con una muy buena disposición y apertura en materia de instituciones, claridad y transparencia. Esto es todo lo que quería decir en esta primera parte. Gracias.